Digamos que eres un nuevo usuario en cómputo. Supongamos que no sabes absolutamente nada de computadoras, ni de navegar en Internet, ni del correo electrónico. Son tus primeros días en esto. ¿Cuáles serían las mejores prácticas, las más recomendables en materia de seguridad? Pues partamos de lo más sencillo. Para proteger tu información y todo lo que vas a empezar a hacer en la computadora, lo primero que debes de hacer, ante todo, es proteger tu equipo. Y la manera más básica de proteger tu equipo es a través de una contraseña. Entonces, primera recomendación, debes de tener una contraseña para toda la computadora, tu contraseña ONIP o patrón de desbloqueo para tu teléfono, para tu tableta. Por supuesto, esa contraseña pues solamente la debes de conocer tú. Si empiezas a distribuir la contraseña por todos lados, olvídate, ya no tiene ninguna protección, o sea, no te sirve absolutamente de nada. La segunda recomendación importante es que siempre debes de tener cuidado al navegar. ¿Qué significa esto? No ser crédulo, en eso se resume. Muchas veces la gente no lee lo que le aparece en la pantalla. No lee el correo completo, no lee la página web, no percibe realmente cuál es la dirección a la que está accediendo en el navegador, etcétera. Todas esas son prácticas importantes. Son, de hecho, prácticas rutinarias para un usuario común de computadoras y de usuario común de Internet o de cualquier otro tipo de dispositivo. Si empiezas a creer en toda la información que te aparece en Internet, cuidado, porque en cualquier momento puedes ser víctima de algún tipo de engaño. Por lo tanto, una muy buena práctica es siempre leer completamente la información y estar seguro, percatarse de la manera más fiable posible del sitio en el cual se está consultando la información. Entonces, tenemos protección de la computadora básica con una contraseña y tenemos cuidado en la navegación. Tercero, ir y venir de la información, entrada y salida de la información. Así sea el mejor de tus amigos, o tu papá o tu mamá, alguien en que confías mucho, cuando las cosas ocurren a través de la red, no todo se puede confiar. Si alguien te envía de pronto un archivo que tú no pediste o que no sabías que te lo iban a enviar, y así sea una persona identificada, es una buena práctica el que verifiques que realmente ese archivo iba a serte enviado. Un ejemplo, con un compañero de trabajo, de pronto recibes un archivo en hoja de cálculo que te dice aquí los datos, por ejemplo, y lleva un archivo adjunto en el correo electrónico. Es una hoja de cálculo, la abres y de pronto lo primero que te aparece es, ¿deseas habilitar las macros? Cuidado, eso puede ser un virus. Antes de que lo abras, podrías preguntarle a la persona, también vía correo electrónico, oye, ¿tú me enviaste este archivo que tiene macros? Si te responde, no, yo no envié algo, es muy probable que su computadora esté comprometida porque viene de su cuenta de correo electrónico y pudo haber sido alterada. Puede ser que tenga un malware que está tomando su base de datos de contactos y está enviando archivos infestados a todos esos contactos y él ni cuenta se está dando. Entonces, si por ejemplo recibiste el archivo porque sí, estamos trabajando en esto, ya terminamos, mándame el archivo, bueno, sabes de dónde viene y sabes quién lo envió. Digamos que es parte de todo un proceso de este flujo de la información y del trabajo. Y eso te puede dar más visos de confiabilidad en cuanto a ello. Pero la otra recomendación, indispensable, debes de tener algún tipo de protección tipo software en tu equipo. En este caso, el más común de todos es un antivirus. Hay incluso opciones gratuitas. Realmente no existe un pretexto para decir, no tengo antivirus porque no tengo dinero para ponérselo a mi computadora. Pon al menos una versión gratuita antes de que ocurra cualquier otra cosa. Eso es indispensable, por supuesto, es otro de los elementos fundamentales de las mejores prácticas de los usuarios para proteger su información. Pero más allá del flujo, las visitas, las consultas, es un archivo válido o no válido, etcétera, etcétera, hay un elemento fundamental en todo esto y es, creo yo, la mejor de las prácticas que puedes tener en cuanto a proteger tu información. Los respaldos. Nada es para siempre. Y si tú crees que la información que guardas en tu computadora, que ya le pusiste candados, que ya le pusiste contraseñas, que eres muy cuidadoso para navegar en Internet, que vigilas muy bien de dónde bajan los archivos, que no le crees a cualquiera, que no caes en el phishing scam, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. ¿Eso no te salva de alguna falla física o mecánica que dañe tu información? La mayoría de las computadoras, por ejemplo, de escritorio o portátiles, tienen discos duros que son mecánicos. Esto es, son platos de metal
que giran a miles de revoluciones por minuto. Esos platos, tarde o temprano, tienen una vida útil, llegan hasta cierto punto. Después de eso, el motor se daña, tal vez tu computadora portátil la traías cargando por aquí y por allá y la tuviste brincando y de pronto las cabezas que leen, ¿no? Las cabezas lectoras de los discos duros, pegan contra el metal y se raya o se altera la información ahí, eso ya produce un error de lectura y escritura y ya había información y ya se perdió, etcétera. O de plano, simple y sencillamente ya pasó su vida útil. Un disco duro promedio, para un usuario promedio de unas 8 horas diarias de trabajo, viene durando, en el mejor de los casos, con buen rendimiento y con buena operación, tal vez unos 3 4 años. Después de eso, es muy probable que empiece a degradarse el disco. Empieza a hacer zumbidos, se oyen ruidos mecánicos, golpes de metal, que significa que el disco ya está acabado. ¿Y qué va a pasar con tu información? ¿Dónde más la tienes? Bueno, una práctica importantísima es que siempre respaldes tu información y establece una cierta periodicidad para ello. Hay muchas herramientas para el respaldo de la información. Por ejemplo, en el caso de las computadoras Mac, tienen una opción que se llama Time Machine. La opción de Time Machine lo que te permite es guardar una copia integral de tu disco duro o hasta cierta cantidad de información en tu computadora. Por ejemplo, solamente las carpetas de documentos o solamente las fotografías. Tú puedes indicar qué quieres hacer. Lo mismo ocurre en los teléfonos celulares y en las tabletas. O sea, tienen opciones de respaldo. Respaldar en la nube con tu cuenta, ¿no? de la tableta o de alguna cuenta de correo electrónico. Todo eso ayuda. Absolutamente todo ayuda. Ningún respaldo está de más. La mayoría de las personas que manejan mucha información y que es información delicada, en realidad cualquier persona, su información es delicada, sea cual sea la información, ocupan diversos métodos de respaldo. El más básico de todos es una unidad externa, un disco externo que conectas a tu computadora por USB, en donde copias la información clave. Tal vez no copias todas las aplicaciones y todas las librerías y todos los programas que tienes instalados. Es lo ideal que también los tengas copiados. Pero puedes, por ejemplo, copiar nada más los documentos, las fotografías, la música, tus archivos de trabajo, etcétera, etcétera. Porque pues seguramente es mucho más el volumen si es que copias todo el disco duro de la computadora. Otra opción, por ejemplo, es guardarlo en la nube. Entonces, mucha gente lo que hace es tener su disco duro, donde hace el respaldo, y tener aparte una copia en la nube. Esto es con su cuenta de correo electrónico, dependiendo del proveedor, Google, Yahoo, Microsoft, etcétera, iCloud con Apple, etcétera. Subir su información a la nube de la información más crítica por si algo llega a pasar, por si la computadora se daña y el disco duro externo se daña. Ahí tienes otro nivel también de respaldo. Otro respaldo es lo que se llama el respaldo de datos fríos. Esto es, datos que no los alteras tan seguido, que no los consultas tan seguido, pero es como un respaldo histórico. Mientras que en el caso de la nube, pues dependes de la conectividad de Internet para acceder a tus datos. Y en el caso del disco externo, pues dependes también de la vida del disco externo. En el caso del respaldo de datos en frío, generalmente utilizas medios ópticos. Por ejemplo, ya hoy en día casi no se usan los CDs, pero sí los DVDs y los Blu-rays. Y los Blu-rays tienen una capacidad enorme. Estamos hablando de, en promedio, más de 50 gigabytes de datos que puedes almacenar en un solo disco. ¿Cuánto puede durar un Blu-ray sin que lo vuelvas a tocar? Lo grabas 50 gigabytes y como cuánto te dura esa información ahí, esos datos fríos, permanentes de las fotografías de la familia, mi acervo histórico de música, la tesis de la escuela, etcétera, etcétera. Todos esos datos ahí pueden permanecer años y años. ¿Qué tantos años? Pues no menos de 10, 15 años en un Blu-ray sin pérdida de información. Después de eso se empieza a degradar el propio medio y antes de que se degrade, lo que tendrías que hacer es hacer una copia en otro medio para conservar ese respaldo histórico y agregar algunos otros que a lo largo de esa década o década y media fueron archivos que fuiste agregando. Por supuesto, mucha gente ocupa más de 50 gigabytes y es general que puedes tener 10, 20 Blu-rays en donde está tu información más básica. La idea detrás de todas estas recomendaciones básicas es que siempre conserves tu información. No confíes en un solo dispositivo para tener tus datos. Siempre tenlos al menos en uno más, para que sepas que si algo llega a pasar, si te roban el equipo,
Si se daña el disco, si se cae la computadora, si se te pierde el teléfono, hay otro lugar, la nube, el disco externo, los discos ópticos, etcétera, donde puedes recuperar tu información.